vamos a ir a Lucas, capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 10 al 13. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 13, del versículo 10 al 13. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y luego sigue la historia, ¿verdad? Estaba en esta sinagoga, había muchos fariseos también, ¿verdad? Siempre los fariseos no hacen ni dejan hacer, ¿verdad? Criticando lo que el Señor hacía. Pero no nos vamos a basar, no vamos a ver la parte de los fariseos, sino la parte donde Dios es glorificado. Amén. Amén. Este es un milagro de sanidad física. Sin embargo, el Señor me llevó en este mensaje a no verlo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? Es importante recalcar que cuando todos venimos a Cristo, nacemos de nuevo y nosotros nacemos bien. Venimos a Cristo, tenemos el nuevo nacimiento. Amén. Nacemos del Espíritu y nacemos derechito. Así que esta mujer viene y está encorvada. Yo estuve revisando lo que esta enfermedad contraía físicamente, qué era lo que pasaba con una persona que estaba encorvada. Tiene un nombre bien raro esta enfermedad, y es una enfermedad muy dolorosa, humillante y vergonzosa. Las causas de esta enfermedad, o lo que provoca esta enfermedad, es que su columna vertebral empieza a doblarse. Poco a poco se empieza a doblar, y empieza a ponerse su cuello rígido, y empieza a doblarse. Hay diferentes etapas, ¿verdad? Empieza primero por uno y luego hasta que queda totalmente agachada, encorvada completamente. Sin embargo, yo le decía al Señor: ¿por qué me llevas a esa escritura? ¿Qué tiene que ver esa escritura? Pero vemos en el Salmo 38, versículo 6, vamos a ir ahí, que encontré algo más que decía estar encorvado. Y aquí estamos hablando de David. Y dice el Salmo 38, 6: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Y digo yo, ¿David era encorvado? ¿David tenía esa enfermedad? David físicamente no tenía ningún tipo de enfermedad de ese tipo, pero él está viendo desde el punto de vista espiritual. Así que me di a la tarea de estudiar este salmo, el Salmo 38, donde David expresa que él está encorvado, y encontré las causas de lo que lo llevó a estar encorvado espiritualmente. Y en este salmo podemos ver, no lo vamos a leer, y el que pues tenga la curiosidad lo puede leer en su casa, pero una de las causas era que estaba en pecado. Una persona espiritualmente encorvada es porque ha dejado que entre un espíritu de pecado en su vida. Amén. Otra de las causas que dice este salmo, que estaba entristecido, acongojado, deprimido, decepcionado. Y otra era que estaba cansado, estaba debilitado. Y también de remate, como dice, para rematar, lo estaban persiguiendo sus enemigos. Entonces, estas causas lo hicieron estar a David en un momento que él dice: estoy a punto de caer.
Él estaba encorvado espiritualmente. Si David, siendo David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó una crisis espiritual, ¿cuánto más nosotros? En algún momento de nuestro caminar cristiano hemos pecado. Y hay pecados desde muy chiquitos hasta pecados que te atan de una manera que no puedes salir de ellos. O puede ser que en tu caminar, tal vez las personas que más has amado, más cuando te han decepcionado. Y empiezas a entristecer tu corazón. Y empiezas a tu caminar espiritual empieza a disminuir. Y también están esos perseguidores, ¿verdad? Te empiezan a perseguir. Cuando tú estás caminando espiritualmente te persiguen, principalmente si estás sirviendo. Todo les molesta de lo que tú haces. Todo. Cómo te peinas, cómo te vistes, cómo caminas, tu carácter. Pero no estás sirviendo y no te critican. Pero cuando sí estás sirviendo, hasta que te entierran. Y eso de alguna manera a David también. Porque él tuvo persecución, no solamente de sus enemigos, sino también de su familia. Tenía un problema familiar también. Y estaba pasando, como decir, una de las peores crisis espiritualmente hablando. David no estaba encorvado físicamente, estaba encorvado espiritualmente. Y hay muchos en nuestra vida espiritual, dentro de la iglesia, que también están o hemos estado en algún momento encorvados. Y este es el mensaje que el Señor quiere traer en esta noche. Él quiere decirte, endereza lo que tienes que enderezar. Quita lo que tienes que quitar. Haz los cambios que tengas que hacer. Pero no puedes estar encorvado. Porque una persona que está encorvada espiritualmente, está torcida espiritualmente, no va a poder escalar. No va a poder cumplir la visión de este año. No puede. Porque una persona que está encorvada, uno de sus síntomas, porque también tiene una causa, que la causa es el pecado, la tristeza, la persecución. Esas son las causas que lo llevaron a estar en esa condición. Ahora, los síntomas, ¿qué síntomas pasa o le pasa o demuestra a una persona que está espiritualmente encorvada? El caminar en su vida cristiana cambia. Una persona que está encorvada, yo no sé si a ustedes en algún momento les ha dado tortícolis, ¿verdad? Que se te pone rígido el cuello, o tienes problemas con la columna, o te está molestando la ciática, y tu columna queda rígida y no puedes caminar. Te quedas como paralizado y empiezas a caminar. Amén. Eso físico, pero espiritualmente también es lo mismo. El caminar de una persona que su estructura principal está influenciada por el pecado, por algún espíritu que no es de Dios, su caminar cambia. Cambiamos. Ya las cosas de Dios no son prioridad. Ya no te involucras en la iglesia. Ya no oras. Ya no lees. Ya no adoras. Amén. Wow. Ya no comes espiritualmente. Una persona en lo físico, cuando está encorvada, como si su cuerpo está de una manera, sus órganos internos están aprisionados. Y es un problema, es una dificultad para comer. Es una dificultad para comer. Y espiritualmente es lo mismo. Estás encorvado y ya no quieres comer la palabra de Dios. No te interesa el discipulado, te lo saltas. Aunque se manden los videos, no los miras. No te interesa involucrarte en lo que es la palabra de Dios. No te interesa la Santa Cena y compartir el pan con el Señor. No te interesa. Y ese es uno de los síntomas que demuestra una persona que espiritualmente está torcida o encorvada. Ya no ves con claridad. Es interesante que al estudiar los síntomas de esta enfermedad, una de las cosas es la pérdida de la visión.
pierde la visión. Y digo, ¿y qué tiene que ver los ojos con eso? Porque yo entré y porque yo le decía al Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué esta palabra? Y a medida que el tiempo iba pasando, el Señor me iba revelando ciertas cosas. Y una de las síntomas en lo físico es que empiezan a perder la visión. Y lo mismo en lo espiritual. Y el Salmo 38, que David dice, también lo menciona, que sus ojos, la luz de sus ojos se está apagando. Es exactamente lo mismo. Así que ya no ve con claridad y ya no puede ser dirigido por el Espíritu. Ya no tiene la luz del Señor en su vida y no toma buenas decisiones. Otra de las cosas que este espíritu hace en la vida de la persona, tanto física como espiritual, es que como está en una posición donde su cuello está rígido, no puede alzar sus ojos. Y dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero una persona que está así en esta condición no puede ver hacia arriba, no puede, ni físicamente ni espiritualmente puede ver las cosas del Señor, porque ese espíritu lo ha guiado a ver solamente las cosas de la tierra, solo el trabajo, solo hacer dinero, solo el paseo, solo la diversión, solo las cosas que le deleitan a la carne. Todo eso es lo que ese espíritu lo lleva, porque sus ojos cambió la dirección de su mirada, cambió la dirección de donde él, a quién estaba viendo, y ya no puede ver al Señor, ya no puede ver hacia el cielo, no puede ver el horizonte, ha perdido la perspectiva completamente. También una de las causas que el Señor lo dice, cuando el Señor habla al pueblo de Israel, le dice, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Es decir, la cerviz es el cuello, es decir, son rígidos de cuello, que significa desobediencia o rebeldía. La gente que está influenciada por ese espíritu es una persona desobediente, rebelde, una persona que no le gusta someterse a la autoridad, no le gusta estar bajo sumisión, no le gusta entender, siempre hay algo que a mí no me parece, que por qué hicieron este cambio, que para qué esto, que para qué lo otro, siempre está de esa manera. Y lo demuestra a través de los síntomas, porque empieza a expresarlo con su boca. Pero hay otro punto que quiero traerles, y estamos viendo ahorita lo que pasa en una persona en la vida cristiana. Pero también la Biblia nos dice que la mujer, ¿qué tipifica a la mujer en la Biblia? La mujer en la Biblia tipifica a la iglesia. Y cuando en la estructura de la iglesia, en la columna vertebral de la iglesia, de la congregación, que podríamos decir es el liderazgo y los que están ministrando en este lugar, hay un espíritu que no es el mismo espíritu que Dios quiere, que se le adore y que se le sirva. Y cuando hay un espíritu metido ahí, ya sea porque se permitió, ya sea porque se descuidó, por las razones que sean, la iglesia no avanza. No avanza. Porque no pueden estar dos espíritus ministrando ni sirviendo. Amén. En el liderazgo de la iglesia todos tenemos que estar en el mismo espíritu. Todos tenemos que estar en el mismo espíritu. Y no permitir un espíritu que sea diferente al que Dios quiere que esté aquí, que es el Espíritu Santo. Y el Señor dice, endereza, enderezate. Amén. Y si hay algo en nuestra vida, nosotros aquí venimos y tomamos este tiempo, pero no nos conocemos de una manera tan profunda para saber lo que hacemos. Representamos la imagen de Cristo. Amén. Y lo que nosotros hacemos, eso puede traer una imagen diferente que no es la de Cristo.
No podemos estar bajo otro espíritu que no sea el Espíritu del Señor. Eso significa que todo el liderazgo no puede tener estos síntomas. No puede tener un síntoma de que no quiere venir a un discipulado. No puede tener un síntoma de que ahora ya no le interesan las cosas del Señor. No puede tener ese síntoma, porque eso significa que no solamente está encorvada su vida, sino que está encorvando la iglesia. Y así no se puede escalar. En el Antiguo Testamento, cuando conquistaron Jericó, dentro del liderazgo había uno de ellos que el Señor le dijo: la primera conquista, no toquen nada, eso es mío. Amén, eso es mío. Que viene siendo en nuestra vida es que el Señor te dice: ¿sabes qué? Hay algo que es mío. Yo te bendigo en el trabajo, pero esa parte no la toques. No la toques. No tienes que tocar lo que es del Señor. Y en el liderazgo, en ese momento, uno de ellos escondió lo que era de Dios. Lo escondió. Y hubo pérdida en todo el campamento, porque había uno que no estaba bajo el mismo espíritu. Y luego el Señor viene y ya lo saca a la luz, y después de que se hicieron las correcciones necesarias, entonces el pueblo siguió la conquista. Por eso es que todos tenemos que estar bajo el mismo espíritu. Amén. Así que no solamente es un mensaje que tiene que ver con nuestra vida personal, sino que tiene que ver con las cosas también de la iglesia. Si hay algo que tenemos que corregir, corrijamos. Si hay algo que tenemos que cambiar, cambiemos. Es mejor hacerlo uno y no que el Señor nos sacuda. Amén. En un edificio, antes de poner un segundo piso en el edificio, tiene que asegurarse que los cimientos estén bien arraigados y que estén bien derechitos, porque si en los cimientos, en las bases que se le empiezan a levantar en un edificio, están encorvados, torcidos, chuecos, aunque pongan un segundo piso o un tercer piso, en algún momento el edificio se va a derrumbar. Amén. Se va a derrumbar. Y ha pasado. Hubo un caso en México, en un colegio, donde empezaron a edificar arriba, y de repente se derrumbó y la pérdida de personas fue mayor. Entonces, tenemos que enderezar los cimientos. Amén. También la familia, si lo vemos desde el punto de vista de la familia, hay cosas que hay que enderezar. Principalmente el varón de casa. Porque es hermoso ver que feliciten, qué linda su familia, pero eso lleva trabajo. Amén. Y el varón es el primero que tiene que llevar esa carga. Y es el primero que tiene que enderezar lo que tenga que enderezar. Amén. Amén. Pero como el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, porque todo esto no tuviera sentido si no tuviera una solución, porque Dios trae una solución. Amén. Dios es poderoso para cambiar lo que tenga que cambiar. Amén. Porque hay cosas que sí podríamos enderezar a nosotros, pero hay cosas que no están en nuestro poder. Esta mujer estaba atada con este espíritu, estaba atada. Y esa palabra estar atada era como estar envuelta. ¿Han visto cuando hay una tela de araña y cae un animalito en la araña y empieza a hacerse como una bola? Está envuelta, y aunque se mueva, aunque patalee, aunque haga lo que haga, no puede salir de ahí, porque hay cosas espirituales que se tienen que tratar espiritualmente. Amén. Esta mujer estuvo 18 años encorvada, no nació así, pero estuvo en ese tiempo esperando. Y es bien interesante que ella estaba donde Cristo estaba. Estaba encorvada, pero estaba en el mejor lugar donde podía estar. Amén. Y no estaba en una predicación. Dice que Cristo estaba enseñando en una sinagoga, estaba en un discipulado, ¿verdad? Así como las personas que le oyen al discipulado, en el discipulado de liberación, en el discipulado de sanidad, en el discipulado de restauración, porque Cristo está ahí. Amén. Amén. Y vamos a leer Lucas 13:16.
Y dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es importante que tomemos en cuenta en la palabra cuando el Señor se dirige a una persona de cierta manera. Por ejemplo, para que me entiendan el punto, a Judas le dijo, al día que él iba a entregar, le dijo amigo. Y uno dice, ¿por qué le dijo amigo? A Natanael le dice un verdadero israelita. A María le dice mujer. A Pedro, después de que él mismo le dice que ya se va a llamar Pedro, no Simón, le dice después Simón, Simón. O sea, hay algo ahí porque el Señor dice lo que dice en esos momentos. Y a esta mujer le dice hija de Abraham. ¿Por qué le dice hija de Abraham? ¿Por qué no le dice hija o esta mujer? Y vamos a ir a Isaías 41:8, porque vamos a ver qué tiene que ver Abraham en todo esto. Vamos a entender por qué. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, cuando le dice el Señor a esta mujer, hija de Abraham, lo que le está diciendo es, ¿sabe qué? Esta es hija de un amigo mío. Esta es hija de un amigo que yo hace miles de años atrás, yo hice un pacto con él, que su descendencia iba a ser bendita, que él iba a guardar su descendencia, que él iba a ser el escudo de su descendencia, que era una mujer con promesa, era una mujer que tenía herencia. Y ese pacto que el Señor había hecho con Abraham muchísimos años antes, estaba vigente en aquel tiempo y todavía sigue vigente en nuestro tiempo. Amén. Yes. Él es hija, ella era hija de Abraham, el amigo de Dios. Y por eso tenía un peso que esta mujer ni siquiera yo creo que sabía, que ella tenía esa herencia, que ella tenía una promesa, que ella tenía, que estaba bajo un pacto hecho cientos y miles de años antes. Esta mujer tenía ese derecho de ser liberada, de ser sanada, de ser restaurada. Así que después de que le dice hija de Abraham, la llamó, le dijo que era libre de esa enfermedad y puso sus manos sobre ella. Dios es un Dios de restauración. Amén. Yes. Dios es un Dios de sanidad y un Dios de promesa. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso le dice el Señor a Abraham en su tiempo. Y en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos promesas, no solamente eternas, tenemos promesas en este mundo. Porque nosotros somos de un linaje que se ha hecho un pacto, se ha hecho una promesa que nosotros podemos poner hoy en día en nuestra vida, puede ser vigente. El enemigo quería tener a esta mujer humillada, quería tenerla encorvada, quería tenerla desenfocada, quería tenerla a esta persona adolorida, dolida. Sin embargo, el Señor dijo, enderezate. Y al instante la mujer se enderezó. El Señor la liberó. Yes. Amen. Tal vez ella por sus propias cuentas nunca lo hubiese podido hacer. Pero el Señor estaba ahí, ella estaba en el mejor lugar. Asegurémonos de estar donde Cristo está. Porque estemos como estemos, el Señor se va a manifestar y el Señor va a hacer en nuestra vida los cambios que tenga que hacer. Pero si está en nuestras manos y nosotros sabemos que hay cosas que al Señor no le agrada, es mejor que nosotros empecemos a hacer los cambios. Porque el Señor lo va a hacer. En su momento lo va a hacer.
Y para ir ya cerrando, yo sé que es un mensaje corto, vamos a ir a Isaías 53, del 4 al 7. Y vamos a cerrar con esto. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo Jesús pagó en la cruz el derecho que nosotros tenemos de ser sanos, de ser salvos, de ser libres, de tener promesa, de poder nosotros levantarnos para glorificar su nombre. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. No tenemos nosotros por qué volverlo a crucificar. Él ya lo hizo. Tenemos que recibir lo que el Señor nos dio, la herencia que Dios nos dio, el pacto con que nosotros estamos. Tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestros derechos. No porque hayamos hecho nada. Es más, como David, nosotros más bien nos equivocamos. Nosotros más bien nos enfriamos, nos alejamos de Dios. Nosotros nos decepcionamos. A veces no queremos, nos cansamos, pero Él hizo todo por nosotros. Él no solamente nos salvó, sino nos hizo libre, nos salvó, nos trae promesa, nos trae bendición, nos trae protección. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú me has dado, Señor. Tu mensaje ha sido dado, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Y te pido, Señor, que nos ayudes a corregir si está en nuestras manos. Y si no, Señor, este es el momento, Señor, que vamos a tomar, vamos a participar de la Santa Cena, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a poder entender en nuestro corazón lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres hablar esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Y bendice esta iglesia, esta congregación que tiene promesa, que tiene una visión, Señor Padre. Y en tu nombre será cumplido.